Gestiona Radio. Salir ganando. Estamos con Luz Mejías, Elizabeth Mejías, que tiene el mismo apellido pero no son hermanas, y con Wilson Un, que son tres ciudadanos venezolanos. Los tres sois de Caracas, ¿caraqueños o caraquistas? ¿Qué sois? Sí, efectivamente, bueno, en mi caso soy nacido y criado en Venezuela, de Caracas, efectivamente, y caraquista también. A ver, explícanos caraquista y caraqueño, la diferencia. Nada, caraquistas somos las personas que tenemos afición o afinidad con el equipo de béisbol Los Leones del Caracas. Así es como el Real Madrid del béisbol. Sí. Yo soy caraqueña y de La Guaira, porque voy a los Tiburones de La Guaira, que es otro equipo. De todas maneras, Wilson Un... Magallanera, imagínate. Ah, bueno, imagínate tú. Wilson Un, tú eres venezolano, pero tu cara no me suena. Claro, efectivamente, bueno, como pueden ver por mi apellido, mi origen, mis padres son chinos. Emigraron en los años 50, mi abuelo y mis padres huyendo de la hambruna en China, de la dictadura maoísta. Llegaron a Venezuela, consiguieron un país que les brindó los brazos abiertos para quedarse. Pues nada, lamentablemente en los últimos años se apoderó del país el régimen chavista, tuvieron que huir, ahora viven en los Estados Unidos y ahora se ha montado Tun en los Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar. Entramos en materia. Sí. Tú me la has puesto fácil. O sea, que vosotros, tu familia salió de Málaga y se metió en Malagón, como decimos. Efectivamente, de Guatemala a Guatepeor. Pues exactamente. Bueno, pues sabéis que, me parece que van ya el último mes, corrígeme Valentín, que tú llevas el tema mejor que yo, 25 muertos ya en Venezuela por las protestas contra el régimen de Maduro. Ayer hubo otro asesinato, no te podemos decir fallecido, pero es que en realidad le dispararon bombas lacrimógenas que se supone que se tienen que lanzar hacia el aire, pues apuntaron a la cabeza de los manifestantes, impactando a un chico de solo 20 años, con lo cual evidentemente es un asesinato, y llegamos a 27 los fallecidos, los muertos por las protestas en Venezuela. Venezuela sigue en el caos absoluto. Ayer se anunció la intención de salir del gobierno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pero el pueblo, la población sigue en pie de lucha, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela, en todas las ciudades. Los cuatro sois muy jóvenes y salisteis de Venezuela por la situación actual o porque sois jóvenes y los jóvenes viajan y buscan otras posibilidades. En nuestro caso salimos por la situación actual y por la inseguridad. ¿Vale? Era algo de sabes cuándo sales de casa, pero no sabes cuándo regresas. Depende de la zona donde vivas o de los rasgos físicos que tengas, eres un target para los secuestradores. Secuestran a cualquiera, no tienes que ser millonario ni famoso. Aparte de eso, te buscan, te persiguen, te vigilan, dependiendo de donde seas. Y en nuestro caso salimos, pues por eso, hace 7 años que llegamos aquí buscando calidad de vida, aunque no tengamos los mismos ingresos económicos que podíamos tener allí, por lo menos tenemos la tranquilidad de saber que no nos van a secuestrar, que no nos van a disparar, que no nos van que no tenemos que hacer fila para comprar un pollo, que no tenemos que ir a 50 farmacias por un ibuprofeno. Por eso salimos, más que todo, ¿no? ¿Tú también, Wilson? Sí, efectivamente. Yo en mi caso tuve no sé cómo decirlo, la mala experiencia de haber sido secuestrado 2 veces. Y la última... No, realmente no. Lo que sucede es que trabajaba... Porque eres chino. Porque sí, tienes una cara claro, atípica allí. Es que allá los chinos todos son comerciantes y aparte de ello yo trabajaba en una línea aérea. Sí. Y yo supongo que... ¿Qué trabajabas en la línea aérea? Era agente de tráfico. Sí. En TACA Airlines. Por supuesto, salía y entraba de Venezuela muy seguido. Por supuesto, creaba sospecha en las personas, en este caso los delincuentes me veían que salía y entraba muchas veces a Venezuela. Me secuestraron una vez y la última vez dije que ya no, cuando nos fueron a buscar directamente a nuestra casa preguntando por nosotros. Estamos buscando una familia china, de un chico chino casado con una venezolana que tenía 2 hijos. Pues nada. Sabían todos los detalles de nuestra vida. Escucha una cosa, ¿y cómo conseguiste el primer secuestro que fue efectivo, el segundo lo evitaste? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te liberaron? Bueno, casualmente, en mi experiencia como agente, también trabajé mucho tiempo en el aeropuerto. Sí. Tuve cursos de seguridad aeroportuaria, de negociación. Me llevaron, estaba lavando el coche en la puerta de mi casa,
se acercaron dos muchachos jóvenes, no pasaran más de los 18 años. Me apuntaron con una pistola y me montaron en el coche. Hablando con ellos, les dije que no tenían dinero en efectivo y nada, les dije que si querían se llevaran el coche, pero que por favor, que estaba esperando una hija en ese momento y que me dejaran libre. A la final logré negociar con ellos, me soltaron a unos 30 minutos de distancia de donde yo vivía. Y pues nada, aquí estoy vivo por lo menos para contarlo. ¿Y tú, Luz Mejías? No, nuestro caso fue diferente porque ya tenemos 15 años aquí. Mi esposo y yo nos vinimos, pero justamente pensando en que, claro, nuestra situación era otra. Estábamos bien, teníamos ya nuestros estudios universitarios, buscando un futuro porque ya veíamos venir que la situación estaba cambiando. Entonces decidimos venirnos cada uno con una maleta a cumplir un sueño. Claro, no fue fácil porque es lo que dice Eli, que quizás nosotros allí nuestros ingresos eran superiores, podíamos estar de otra manera y aquí nos ha tocado trabajar en cualquier cantidad de trabajo, pero contentos y agradecidos. Trabajamos en hostelería, actualmente también me siento orgullosa de que pasamos por miles de trabajos y pudimos ser emprendedores. Tenemos hoy en día un bar, una inmobiliaria y ha sido gracias al apoyo que nos ha dado este país a nosotros. Pero de verdad que fue una buena decisión, tenemos nuestros hijos aquí y es muy triste lo que pasa en nuestra familia allí. Yo pregunto a cualquiera, me contestan de los cuatro que queráis, ¿por qué hay impunidad con la delincuencia? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿El gobierno no ataja, la policía no funciona o aquello es un...? Es una crisis general, o sea, no es solamente la delincuencia, no es solamente la corrupción, es que ya cuando hubo el cambio, que bueno, el Congreso, es verdad, que Chávez tuvo una mayoría absoluta y cambió la Constitución, hubo una serie de referendos, todos esos cambios, no hay poderes independientes. Ahí el defensor del pueblo es el defensor del gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia trabaja para el gobierno, entonces llega un momento que hay una impunidad total. El mismo gobierno, preparándose para no salir nunca del poder, arma al pueblo que está de su parte, porque hay muchas personas que votan por ese régimen. No es que no han ido a votar por ellos ni que no los apoyen. El detalle es que ese grupo de personas están armadas para prepararse a una guerra civil. ¿Qué pasa? Que los que ven manifestando en las calles, que ven millones de personas en la calle, salen con una bandera. Y te llegan círculos que quizás son minorías, o estarán a la par como que lo quieran ver, pero vienen armados. Si yo voy con una bandera y me vienes tú con una pistola, evidentemente tengo que correr. Nombró la palabra círculos. Y eso me da pie para deciros que, bueno, en Venezuela ha habido políticos españoles de círculos que los han asesorado. Ha habido asesoramiento español en algunos políticos en Venezuela. ¿Tan mal lo hemos hecho los españoles en Venezuela que hemos asesorado al gobierno de Chávez y Maduro? En efecto, es que... Claramente, sí. A ver, es más... Porque la gente de Podemos aquí son gente muy inteligente y muy chapalante y muy así. Y muy interesada. Entonces, ¿cómo ha asesorado tan mal a Venezuela No. que ha llegado a este extremo? Lo que pasa es que se juega con, eso es la demagogia. ¿Qué es lo que pasa? Mira con lo que se juega. Resulta que en Venezuela lo usan como modelo democrático, porque claro, la Constitución venezolana, incluso los profesores de Podemos. ¿Por qué? Porque la Constitución de venezolana permite un referéndum a mitad del mandato. ¿Qué más democrático que eso? Que tú puedas decir que mira, que lo está haciendo mal y que no continúe. Esa es la teoría. En el papel, exactamente. En el papel. Entonces, claro, supuestamente la democracia que se instaló en Venezuela desde 1999 era un ejemplo de democracia. El problema está en cuando nos encontramos que está el mismo régimen mandando desde el 99 hasta ahora, no hay cambios, no permiten que otros poderes, o sea, no hay ni un preso por corrupción. O sea, ahí es donde tú dices, algo está fallando en ese modelo que se estaba llevando a toda Latinoamérica y centralizaron todos los poderes. Ahí fue el detalle. Los de Podemos, cuando iban a dar cursos a las universidades, cuando incluso Pablo Iglesias aquí hablaba de que el modelo venezolano, ¿vale? El modelo venezolano en el papel puede ser una maravilla, pero solo a la calle a ver si quién defiende los derechos de quién. No puede, no hay ni un preso. Aquí por lo menos, no sé si será lo ideal, pero tú ves que por lo menos, no sé, los Puyol los están juzgando, por lo menos se sientan en el banquillo. Sí. No los meterán presos, no lo sé, pero se sientan en el banquillo. Venezuela no existe eso. No Por existe. el contrario, existen los presos políticos, que es la gente, los muchachos jóvenes que salen con sus banderas presos.
los dirigentes que tienen, digamos, un poquito más de visión o de preparación, que incluso tienen premios internacionales, reconocimientos de las mejores universidades del mundo, están presos sin motivo, presos, les culpan por cosas que no han hecho. Entonces, es un poco de frustración ver cómo los que se supone que están luchando por tener condiciones de vida, independientemente del partido político que seas, tú lo que quieres es tener tranquilidad, vivir en paz. Y hay 3 o 4 que están luchando, dando la cara, y a esos los llevan presos, pero los corruptos cada vez siguen haciendo más, se hacen dueños de todo y controlan todo. Eso es lo que te hace, no sé si a ustedes les pasa, muchachos, pero a mí, yo veo los videos y veo las noticias y me dan ganas de llorar. Me da impotencia ver que están destruyendo lo poco que queda, que las familias están separándose, que los abuelos se quedan sin los nietos porque estamos todos lejos, que las mamás y los papás tienen que tomar la decisión de dejo mi profesión, dejo mi trabajo, dejo mi gerencia por irme a hacer un trabajo que no es que no sea digno, pero es un trabajo que es un poco más difícil de hacer para una persona que tiene estudios y preparación. Lo que estáis diciendo aquí ahora, hablando con esta libertad, si lo hicierais en Venezuela, ¿qué pasaba? Primero que no Buena lo podemos hacer porque No. no hay medios. Los medios de comunicación, el 80% pertenecen al Estado, al gobierno, y el otro 20% están, entre comillas, comprado por el gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, que toda la publicidad y toda la infraestructura depende del gobierno y aprueban o no de acuerdo a la línea editorial. Pues si a mí no me gusta, exactamente, pasa por el filtro. Si a mí no me gusta la línea editorial que tiene tal medio de comunicación, de radio, de televisión, de prensa escrita, tan sencillo como que o te cierro, literalmente, o pues busco como controlo todo, busco la forma para poder cerrarte. Claro. Con lo cual, ir a la televisión, ir a la radio, es utópico. Ahora, la fuerza que están teniendo la gente, la calle, el pueblo venezolano son las redes sociales. Es la manera en la que se están comunicando. Pero claro, el tema de las redes sociales... ¿No controla las redes sociales, Maduro? Lo Le han cuesta. intentado. Están intentando. Lo intentan. Por ejemplo, hay un canal que no está en Venezuela, que transmite las noticias venezolanas y lo eliminaron. Y entonces él sigue, van sacando señales en directo y van cambiando las direcciones IP y tal para poder transmitir. Pero que es donde nos informamos todos, en realidad. Canales internacionales, a ver, el TN de Argentina, CNN, que es de los Estados Unidos, es decir, son canales internacionales que el gobierno de Maduro sencillamente bloqueó. En Venezuela no puedes Muy ver eso. recientemente, la semana pasada, con las manifestaciones recientes, sacaron también del aire un canal español que era Antena 3. Sí, Efectivamente. Antena 3 protestó. O sea, que a Antena 3 le han cortado las señales en Venezuela. Efectivamente, Sí. sí, Sí, así que es. tiene muchísimos seguidores en Venezuela. Tanto la televisión española como Antena 3 se ve muchísimo en Venezuela. Efectivamente, Sí. por estar- Claro por que tú satélite. pagas además, o sea, tú pagas O sea, por el que paga servicio. por el servicio. Claro, es como aquí, igual allá se paga O sea, y que la la gente le han quita. vetado, la libertad de No se expresión puede, mínima. total. Yo es que no entiendo una cosa. Venezuela es un país grande, bueno, está bien, pero es rico. Joder, tenéis petróleo, Maracaibo, esa zona de ahí. ¿Y cómo un país que tiene recursos ha llegado a esta situación? Sí, Es lo lo que que no- sucede es que yo siempre, esta es mi teoría, si montamos delincuentes en los gobiernos, ellos lo que van a hacer es delinquir. O sea, Saquear, exactamente. efectivamente, si montamos un golpista como Hugo Chávez en el gobierno que intentó tomar el gobierno por la fuerza y está rodeado de una pila de delincuentes, o sea, no podemos esperar que sean constructores, Diplomáticos, que que sean, sean. exactamente. Evidentemente. Hay otro tema que a mí me gustaría comentar, que es el tema que muchas veces yo lo comento con gente que no es venezolana y no entienden. Digamos que tú tienes un negocio en Venezuela y tú produces dinero. En Venezuela se puede ganar buen dinero, pero el gobierno no te deja sacar el dinero. Tienes que pasar una serie de trámites para que tú puedas sacar tu dinero y cambiarlo a moneda extranjera. La Trámites que te impone el gobierno, ojo. por supuesto. No es imposible. Y es algo que la gente no ¿De entiende. difícil cumplimiento? Por o- supuesto. Difícil, Pegan no, mordidas. Imposibles. Imposibles. Simplemente para viajar. Tú te vienes a España un mes de vacaciones y tú no puedes comprar en una casa de cambio euros. Ojo. ¿Dónde las compras, entonces? No los compras. No los Todos compras. los venezolanos que más o menos pueden tener determinados recursos viajan en algún momento. Por ejemplo, vienen aquí, abren una cuenta bancaria y existe un mercado negro. Exacto. Entonces la gente va comprando dólares y va ahorrando en las cuentas que tiene en el extranjero o debajo del Los que colchón. pueden. Y los sacas metido en el Como pecho puedas. o en la braga. Claro, ¿no? Exactamente. pero si lo sacas en efectivo, los guardias del aeropuerto Te los te los quitan.
te los quitan. Claro. Entonces, ¿cómo saca dinero para venir a España, por ejemplo? No, eso, todo compras por transferencia. La mayoría, muchos de los venezolanos, no la mayoría, pero los que de repente tienen la posibilidad abren una cuenta en el extranjero. Y entonces en la cuenta del extranjero van ahorrando. Porque en Venezuela... Pero la abren online, porque no puedes No, viajan, porque hay mucha gente que... En Venezuela hay mucho dinero. Sí, En Venezuela sí. hay muchísimo Eso dinero. no lo dudo. Y en Venezuela todavía se produce dinero. ¿Cuál es el problema? Porque hay una emigración masiva. Venezuela no era un país de migrantes. Nosotros más bien recibíamos gente de fuera. En Canarios dices, ¿sabes? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Venezuela actualmente la gente se está yendo. Por ejemplo, para Europa, para incluso España, hay un problema muy grave. Los pensionados. Eso también. ¿Qué pasa? Hoy en día están italianos, portugueses y venezolanos, españoles, que se fueron en su momento, que emigraron allí, y nuestros viejitos también venezolanos, que tienen una pensión, trabajaron toda su vida y tienen su pensión. Con la situación que hay, se han ido o se han retornado a sus países de orígenes, Italia, España, Portugal. Y, por ejemplo, tengo en mi casa el caso de mi suegra está viviendo actualmente aquí. Exacto. Y ha trabajado toda la vida y su pensión no la cobra. Hace más de un año que Hace no más cobran de la un pensión. año. No, mi suegra Se tiene queda el gobierno con la pensión. 2 años sin cobrar la pensión. Se la depositan en Venezuela. Si la depositas en Venezuela y la cambias al mercado negro, que es la única manera de hacérsela llegar aquí, son 20 euros. Si Pero ella aparte- se la enviasen, son 1.000 euros. Exacto. Saca la cuenta. O sea, ¿qué hace esta señora con los 20 euros? Los deja allí para mantener la gata, que no alcanza. Están, literalmente, eso es para comprar la comida de la gata que dejó en Venezuela. No se usa para más nada. Han habido casos de abuelitos que se han suicidado. Ha habido gente que los sacan de las casas porque no tienen cómo pagar. El dinero, si pides la transferencia que te la hagan aquí en España, no recibes nada en Venezuela. Entonces no estás recibiéndolo ni en Venezuela, ni en España o Portugal o en el país que esté. Con lo cual, ese dinero, ¿dónde está? ¿Quién lo 2 tiene? años que no se recibe. Pero vamos a ver, pero es cierto, o ¿qué dices que esto es mentira, que hay fotografías, que internet falsea? ¿Es cierto esas fotos que hemos visto de supermercados desabastecidos y colas para comprar papel higiénico? Es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto, efectivamente. La gente puede pasar 3, 4, 5 horas Sí, por un pollo. por un pollo. Que aunque tenga dinero no puede comprar porque No, no. Exactamente. Exactamente. El O problema sea, es que no hay. No es pobreza, es que tienes dinero y no puedes comprar. Hace 3 años mi padre falleció, me tocó irme a Venezuela porque mi padre estaba grave. Él tenía sus medios económicos, tenía un seguro privado, estaba en una clínica privada viéndose. ¿Qué pasa? Tenía que yo salir todos los días a recorrer farmacias para ver que si se encontraban incluso la vía, porque eso no lo tenían los hospitales ni las clínicas privadas. No hay insumos, no hay nada. Colas, por medio de los grupos familiares, ahora hay el trueque, el intercambio. Yo tengo azúcar, tú tienes café, bueno, te doy una de azúcar y tú me das un café, porque no Me consigues encantaba lo nada que en la estamos calle. hablando, lo que hemos estado hablando estos minutitos de publicidad, y quiero retomar el hilo de que, bueno, la diferencia entre Maduro y Chávez, ¿son lo mismo o son distintos? En esencia creo que son lo mismo. Sin embargo, como estaba comentando, Chávez tenía una personalidad tan arrolladora que enamoraba. Y es que la gente me decía, cuando Chávez hablaba y se lanzaba esos discursos de 4, 5, 6, inclusive creo que llegó una vez hasta 12, 13 horas. Sí, como Fidel Castro. Efectivamente. Eso es La gente me decía, es que yo no sé lo que dice, pero es que habla tan bonito, que yo me quedo hipnotizado por lo que me dice. Es una cosa impresionante, era una cosa impresionante. Sí, hay La un verdad. liderazgo natural. También no se puede negar, yo llegué a escuchar discursos de Chávez, porque evidentemente para poder tener un criterio, nunca voté por él, nunca, pero sí escuchaba a ver qué es lo que pasaba. Había momentos que te convencía. Había momentos que tú escuchabas y decías, oye, ¿es verdad? Sí, hacen las cosas de esta manera. Pero claro, luego cuando tú contrastas la información que dice y te vas a los números, ahí es que tú dices, bueno, ¿cómo le quitamos el IRPF a esta gente y con qué hacen la carretera? ¿Vale? O con qué se hace eso. O sea, que claro, es muy bonito decir, mira, aquí nadie va a pagar peajes. Por ejemplo, en Venezuela pasó eso. Ya los peajes no se pagan. Claro, las carreteras no sirven para nada. Están con agujeros. Claro, no sirven. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, es mejor educarnos, igual que empezaron a regalar casas, pollos, o sea, se ponía un camión en un barrio y regalaba los pollos. Oye, ¿no es mejor preparar a esa gente y conseguirle un trabajo? Exactamente. Que hagan, en vez de hacer una cola para que te regalen un pollo. ¿Me entiendes? Ahí Pero- viene ese adagio chino que dice, no me des pescado sino a pescar. Exactamente, Efectivamente. exactamente. Pero es que el tema, a ver, 2 cosas. La primera, lo que decías de Maduro y Chávez. Maduro es el epítome, el mejor resumen de lo que ha sido el chavismo en Venezuela. La mediocridad absoluta que representa el chavismo está en la mejor observación, la mejor forma es Nicolás Maduro. Con respecto a lo otro, es que es muy sencillo. Imagínate el siguiente caso, Manolo. Un preso de España, ¿vale? Que ha cometido crímenes, qué sé yo, ha asesinado gente,
vienen y le dicen, mira, tú por tener hijos, estando preso, te vamos a pagar. O sea, estando en la cárcel, el gobierno chavista le comenzó a pagar a los presos y a las mujeres de los presos. ¿Presos políticos? No, a los delincuentes. No, delincuentes. A tener hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que los presos tenían 1, 2, 3, la oficial y las queridas, las embarazaban. Estando preso. Estando preso. No, se la llevaban a la cárcel. se la metían Claro. Visitas Las conyugales. embarazabas y le pagaban a los presos y a las chicas embarazadas por tener hijos. O sea, ¿Por qué? bueno, Por beneficio para los pobrecitos para los presos pobres que presos lastiman. que han asesinado y matado y secuestrado, pues darle un beneficio a los Es pobres presos. surrealista. Es Y Y increíble. luego las adolescentes embarazándose para recibir dinero también, que es otra historia. Es que tiene muchísimas ramificaciones todo esto. Entonces son niñas o muchachas que no terminan de estudiar, que no terminan de prepararse, cuando el pueblo venezolano siempre ha sido estudiado, preparado, tienen un nivel, tenemos, porque todos los que estamos aquí, todos hemos estudiado y todos nos hemos preparado. Y en general, todos los que ves en la calle, los que ves en Calpe, los que ves en Moraira, los que ves en Benidorm, los que ves en Altea, los venezolanos tenemos preparación. Bien, Eli, no dudo que los venezolanos tenéis preparación, pero yo no tengo nada en contra de los conductores de autobuses, porque mi padre de joven condujo tranvías. Es un trabajo digno, mi pero mi tienes padre capacidad para llevó un gerenciar un tranvía en país. Madrid. Pero exactamente, pero habiendo gente preparada, ¿por qué permitís que un conductor de autobuses sea el presidente del gobierno? Claro, ahí está el problema, que es que nos dejamos engañar. Yo pienso que eso es lo que a mí me da temor de la nueva era, como quizás pasó en Estados Unidos, como aquí el boom cuando estaba Pablo Iglesias, que todos hasta llegamos a pensar que podía pasar un cambio electoral grande y a mí particularmente me daba temor. ¿Está Pablo Iglesias dónde? Cuando aquí en España, En España, sí. me refiero, ¿por qué? Porque cuando llega una figura que es atípica, a lo mejor la gente cansada Con un discurso dice, con un populista, discurso populista, evidentemente. dice, este sabe lo que me está pasando a mi día a día y este me va a ayudar. Pero vamos a estar claros, vamos a ver, si tú estudiaste una profesión y si, por ejemplo, Valentín, que es periodista, yo no puedo poner a Valentín a llevar el Ministerio de Economía, Exacto. porque él no está preparado para eso. Exactamente. A lo mejor él como economista me puede dar un montón de ideas y proyecciones como periodista, de lo que él está pensando, pero lo suyo es que ahí esté una persona preparada para eso. Y aquí ese fue el problema, que aquí luego se transformó todo a dedo, incluso Chávez cuando la primera crisis despidió de PDVSA a todos los empleados que eran ingenieros que tenían toda su vida allí, y la refinería por lo menos de Morón quedó paralizada, ¿Y porque sabes no dónde había están todos los preparadísimos que manejaban las refinerías y todas las empresas petroleras venezolanas en el exterior, trabajando para otras trabajando para otras empresas en el exterior. y las de Venezuela se quebraron, las quebraron, Eso me las suena acabaron. con la juventud. Pero, en fin, otra pregunta. Cuando hay presos políticos, efectivamente, muchos presos políticos, toda la oposición es complicada hacer oposición en Venezuela. Pero cuando en otros países, por ejemplo España, veis que hay una moción política a favor de los presos y veis que hay políticos españoles que no votan a favor, ¿qué sentís como venezolanos? A mí me duele particularmente, yo lo que veo es que a nivel internacional, no solo España, Venezuela me duele porque pienso que seremos como Siria, pasarán los años, nos mataremos todos y la gente va a pasar del tema. Porque Maduro insulta a Trump, insulta a Obama, a quien sea, pero igual le sigue... A Rajoy, pero igual, pero ¿sabes qué pasa? Le sigue vendiendo petróleo, siguen vendiendo la electricidad, siguen los acuerdos económicos. Entonces, los otros países ven su economía porque necesitan esos recursos de Venezuela. Y Venezuela sigue percibiendo ese dinero y no les importa. Diplomáticamente, mira, han sacado los embajadores, los han vuelto a poner, los consulados, pero nunca rompen la relación económica. Claro, hasta que no se rompa la relación Pero económica ¿sabes con por qué Venezuela... Pienso yo que no rompe la relación económica por no perjudicar más todavía al pueblo, No porque creo. eso sería un perjuicio total. No creo, porque es es que ya que está pueden pasando activar la hambre. Carta Democrática, pueden Pero hacer un escúchame montón una de cosas cosa, y nadie le Luz, interesa hacerlo. Si no tenéis ya para comer, si rompen relaciones diplomáticas y económicas ya del todo, es que os morir de hambre. Pero claro, le Pero creas es que una ya se- crisis al gobierno que el gobierno tendría que renunciar o el mismo pueblo dice, mira, hasta aquí llegamos. Pero es que ya le están matando a la gente en la calle, Manolo. La gente se Venezuela está es el país con mayor índice de criminalidad, de muertes por armas de fuego del mundo. Del mundo, la primera, Más sí. suma 25.000 muertes el año pasado por armas de fuego. Más que todas las guerras, Siria, estamos en todas guerra. las guerras juntas. Bueno, Venezuela tiene más fallecidos, más asesinatos por armas de fuego que todas esas guerras juntas. Entonces, la gente la están matando, la gente se está muriendo de hambre. Vas a un mercado y no tienes comida. Ya se están muriendo. ¿Qué más da que haya un Una bloqueo? revolución en el amplio sentido de la palabra contra el poder establecido o impuesto una es palabra, difícil, Manolo. es imposible. Eso es lo que viene, pero ¿cuál es el problema? Lo que te estoy diciendo. La clase, la que existía como antes, clase media, la clase alta, la clase estudiada,
trabajadora que salen a trabajar, los obreros, no tenemos armas en la casa. Y muchos no han tenemos emigrado, fusiles. además. Y además Entonces, nos estamos yendo del país. Estamos yendo del país. Entonces, claro, los que están allí, que están saliendo, es más, están comprando armas. Pero ¿cómo luchas tú si ahí en realidad es que tuviese conciencia los militares? Pero los militares están muy bien. Y los militares no se ponen en contra del gobierno. Y ellos son los que tienen las armas. Exactamente. Pero lo que no entiendo, el otro día Valentín y yo nos reíamos, no sé cuándo fue la noticia, Valentín, de que el gobierno de Venezuela daba dinero a no sé qué. Y dijiste tú, joder, no tengo... Que dio $500,000 Sí. para la investidura de Donald Trump. Exactamente. Eso Claro. y otra cosa. Y el dinero que ha dado a partir... Porque es cierto, o sea, a vosotros os ha costado dinero. Podemos... Es cierto, es mentira. ¿Quién dice que no ha pagado A ver, Venezuela Manolo, dinero? es que eso... Está certificado monedero, Claro. por eso es que tampoco está allí. Ellos Seguramente cobraron lo han las sacado del asesorías. dinero de los pensionistas de venezolanos de allí y le han pagado a todos los que no le Claro, tienen es que eso pagar. está confirmado, pero a Ellos ver, estaban en coches blindados, en hoteles, bueno, como cualquier, es verdad, si tú llamas a una persona que venga a dar unas clases en la universidad, pues lo tienes que tener, pero también hay prioridades. Hay otro tipo de cosas. Toda esa gente, Podemos fue financiado por el gobierno venezolano. Si lo quieren decirlo de otra manera, que lo digan, pero fue financiado por el gobierno venezolano. Y es triste porque ellos también son otros que yo veo que ni siquiera ceden, que no dicen, oye, mira, este hombre se está equivocando o lo que pensábamos no era. sí, pero a ver ¿cómo se llama? El de Izquierda Unida, que Garzón, hace un par de semanas estuvo en La Sexta Noche y Eduardo Inda le preguntó directamente cuál es su opinión del gobierno venezolano y que si Leopoldo López y los demás son presos políticos, y dijo que su opinión del gobierno venezolano era positiva, que era una democracia y que Leopoldo López tenía que estar preso. O sea, ¿Pero qué ha hecho Leopoldo López para estar preso? Nada, ser un riesgo. La teoría es que él convocó una marcha, en una marcha donde hubo muertos. Entonces le achacan a él que... ¿Vale? ¿Y los muertos que está viendo ahora? Claro, pero esos muertos no tienen doliente y el montón de presos. Hay un sitio, los que los venezolanos lo están escuchando saben, el Helicoide. El Helicoide es un sitio que estaba como abandonado, que ahí pusieron una sede de la nueva policía y ahí hay un montón de presos políticos que no tienen nombre, que no son Leopoldo, pero el único preso no es Leopoldo es la bandera. Pero hay Ya más ahí... conocido, Son más de exactamente. 140. Exactamente, ahí hay más de 100 y pico de personas que son presos políticos, estudiantes, abogados, defensores, o sea, gente que salía a marchar y que de alguna manera podía influenciar a determinados grupos y están presos allí. Me está encantando esta conversación, pero tenemos que llegar al fin. Y me encanta. A lo mejor la retomaremos en otra ocasión. Una última pregunta, contestar el que sea, o los 3 o los 4. ¿Esto tiene solución? sí. Yo creo que sí, yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Estamos viendo en estos últimos tiempos un renacimiento de la lucha para reconquistar la democracia en Venezuela. Y la libertad. Con mucha más fuerza que anteriores ocasiones. Se están sumando no solamente los estudiantes, sino las amas de casa, inclusive los abuelitos, los niños inclusive están yendo a las marchas sin miedo ahora. Esperamos que de verdad podamos resurgir algo bueno de esto. Pero ese potencial de gente joven y preparada que está afuera no está dentro. Pero ayudamos como podemos, ayudamos por las redes, ayudamos, por ejemplo, estando aquí, ayudamos en las manifestaciones que se hacen en las ciudades cuando tenemos tiempo, porque la otra cosa es que los horarios no nos dejan. Ayudamos tratando de que el mundo sepa lo que está pasando. Además, tenemos todos nuestros amigos en distintos países, con lo cual nos vamos comunicando. Es como una red grande que se va tejiendo. Es lo que podemos hacer. Yo no sé si hay alguna otra manera, pero yo lo hago. Difundiendo No. todas las noticias que no se pasan Pero en también Venezuela. hay que pensar algo. Creo que lamentablemente mi país está destinado a una guerra civil y ojalá. Te veo muy pesimista, ¿eh? No, es que Hay yo que es ser que lo un veo, poco o sea, estoy hablando, realistas, mi país sí. está destinado a una guerra civil. No sé, eso no se arregla con que van a ir mañana y van a ir a unas elecciones porque no van a ir. Esa es mi opinión. Lo malo es que el ejército está con el gobierno. Claro, pero ¿cuál es el problema? Donde yo veo hacer susceptible al ejército y a estos países como España y cualquier país colaborador, porque España pasó por una guerra civil, sabe lo que es eso. Entonces, hombre, si la comunidad internacional, esa es nuestra labor desde fuera, concientizar a la comunidad internacional y que nos ayuden activando la Carta Democrática, Sí. haciendo cerco económico, porque de esa manera es la única manera que podemos luchar. Se necesita mucho apoyo. Estados Unidos ha hecho un apoyo grande. Estados Unidos les bloqueó a la mayoría de los parlamentarios del gobierno que tenían dinero y propiedades en Estados Unidos.
Te estoy hablando que están en la lista de los millonarios del mundo. Y les bloquearon, les quitaron la visa, no pueden ir. Y les quitaron el acceso a Las sus cuentas, cuentas. sí. Pero Entonces, claro, si lo hicieran en España, lo hicieran en Portugal, en Italia, en todos los países, claro, ellos tienen apoyo en Rusia, en países Duros, también sí. La fuertes. última palabra a ti, que son tus compatriotas. No, bueno, primero agradecerle la amena charla y, bueno, seguir en la lucha en las formas que podamos. Nosotros en nuestra humilde trinchera desde aquí, desde Gestiona Radio, lo intentamos hacer. Y, bueno, fuerza y ojalá que la pesadilla desde que comenzó en 1999 este año finalice. Pues no hay más que añadir. Encantado a los tres por estar aquí. Me habéis abierto Gracias los a ti ojos, por- me habéis ratificado cosas que ya pensaba y lo que espero es que la gente que nos ha escuchado, que es mucha, pues también haya sido positivo y se hayan abierto los ojos, porque hay algunos que todavía tienen los ojos con orejeras. Sí, sí, bueno. Muchas gracias a los tres. A ustedes, Gracias a gracias. ti por la invitación.